Buenas tardes, trabajadores de mantenimiento de infraestructura del Hospital Jorge Riategui Delgado. Esta tarde, mis compañeros y yo vamos a tener a cargo la ponencia sobre la importancia de la señalización en el trabajo y sobre la importancia del equipo de protección personal. Nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional de Piura de la Escuela de Enfermería. A continuación, antes de empezar la ponencia, nos presentaremos para dar paso a la exposición. Mi nombre es David Martín Crisanto Viera y va a tener a cargo el día de hoy la ponencia. Buenas tardes, mi nombre es Aleli Flores y es un gusto poder dar la ponencia el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Galdo y también soy la encargada de dar la ponencia del día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Joana Juárez y el día de hoy estaremos a cargo de la ponencia. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Morocho Navarro y es un gusto estar el día de hoy con ustedes compartiendo esta ponencia. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Morocho, quien también estará a cargo el día de hoy de la ponencia. Buenas tardes, soy Marjorie Nima Navarro y seguiré la exponencia. Buenas tardes, soy José Manuel Cruz García y hoy estaré a cargo de la ponencia. Después de habernos presentado, vamos a empezar antes de iniciar dándoles un video. Esperemos puedan visualizarlo correctamente. Una vez presentado el video, vemos la gran importancia que puede ser la señalización para evitar muchos accidentes dentro del área laboral. Entonces, iniciaremos. Importancia sobre la señalización en el trabajo. Estos va a permitir de que dentro de su área laboral exista 0 accidentes, que vendría a ser lo ideal. Pero primero entendamos qué es señalización en el trabajo. Bueno, vienen a ser señales de advertencia que sirven para indicar un posible peligro o observación, como por ejemplo que haya un cambio de nivel, que las escaleras estén desgastadas, entre otros. Estas vienen también a ser señales de prohibición, para indicarnos qué no podemos hacer dentro de nuestro área de trabajo, para así no tener ningún percance. También vienen a ser señales de salvamento o socorro. Aquí, por ejemplo, van a entrar todas aquellas señales que nos muestran qué debemos hacer o a dónde tenemos que acudir en caso de emergencia. Por ejemplo, ante algún sismo o algún incendio. Se incluye también la señalización para encontrar el botiquín o la salida de emergencia. También van a existir señales luminosas o acústicas, ya que no todas las señales van a ser paneles visuales. Pero ¿cuáles van a ser los objetivos
de la señalización. Van a permitir que ustedes sean conscientes de que existe algún riesgo y que deben seguir al pie de la letra algunas advertencias para no sufrir ningún accidente laboral. Que se puedan dar un aviso general de forma urgente si la situación lo requiriese. Por ejemplo, de que dentro del área laboral está habiendo algunas circunstancias que indique algún señal de peligro, como caídas, entre otros. Y va a ayudar a que ustedes sepan dónde se encuentra exactamente el puesto de socorro o la salida de emergencia, así como el protocolo a seguir en caso sea la necesidad. Pero ¿es suficiente solo con tener esas señalizaciones? Entonces vamos a ver que no es suficiente, que de nada nos va a servir solo tener las señalizaciones en los lugares adecuados. Siempre es necesario que haya una advertencia. Quiere decir que debe haber una formación para poder usar determinadas señalizaciones. Muchas de las señalizaciones que se encuentran muchas veces no son claras, ¿no? Y como no son claras o no se ha explicado previamente cuál es el significado de este símbolo, entonces no se puede dar un buen uso, o sea, no llegan a ser útil realmente. Entonces, esa señalización debe estar bien ubicada. Es muy importante que de nada servirá tenerlas quizás detrás de una puerta o que siempre esté abierta, ¿no? Porque nunca las vamos a ver. Este sería un ejemplo donde debemos tener puntos estratégicos en donde se deben ubicar, y por eso es que antes de colocar estos tipos de señalizaciones se hace un previo estudio en el lugar de trabajo. También deben ser fácil de entender, claro, porque si no logramos entender el mensaje es como simplemente no hubiera una señalización. Entonces aquí vamos a ver en la siguiente imagen los tipos de señalizaciones que podemos quizás encontrar. Alguna vez quizás hayamos visto o podamos en un futuro encontrarnos, ¿no? Como pueden ser, vemos las señales de advertencia, que son los triángulos amarillos y algunas veces flojos de acuerdo al mensaje que quieran brindar. Vamos a encontrar las señales de prohibición, las señales también de obligación, que antes de ingresar quizás a nuestro lugar de trabajo o a alguna parte del ambiente de trabajo, van a ser obligaciones que debemos de cumplir, ¿no? Como en el caso de los EPPs, que ya nuestros compañeros nos van a enseñar cómo es adecuadamente el uso de este EPP. También las señales de equipo de lucha contra incendios, ¿no? Quizás también nos puede mostrar dónde está en caso de acceder a un teléfono para llamadas de emergencia, las señales para poder escapar, también el extintor y en caso se encuentren manguera de bomberos. También van a existir las señales de salvamiento o socorro, que son para los puestos de primeros auxilios, las salidas de emergencia. También existen la señal de complementaria de riesgos permanentes, que muchas veces hemos visto que son las cintas que colocan quizás en las escaleras o quizás en las barras para restringir el paso de las personas. Bien. Ahora vamos a encontrar principios de la señalización que se deben cumplir para que se pueda dar una señalización adecuada en el lugar de trabajo. Como vamos a encontrar el principio de advertir de los peligros con antelación suficiente. Quiere decir que si sé que, por ejemplo, vemos aquí en la imagen, ¿no? El señor antes de ingresar ya al ambiente laboral va a encontrar las señales de quizás que debe usar botas, que hay peligro de incendios, que no debe fumar. Debe haber una antelación suficiente, un espacio suficiente antes de presentarse el peligro. También debe ser clara y debe tener una interpretación única, ¿no? Que al nosotros verla vamos a encontrar un solo mensaje, no que nos va a generar dudas. También deben atraer la atención de los implicados en el peligro, deben disponer de medios necesarios para cumplirla. También debe estar de acuerdo con los aspectos legales de la normalización, debe haber una conexión de todas las señales entre sí y debe haber una conservación y renovación de la señal. Es decir, si yo en mi lugar de trabajo voy a colocar una señalización, no la voy a dejar por muchos años, o quizás esta señalización esté expuesta al sol, se va a deteriorar más rápido y yo debo de tener una renovación adecuada. Bien, ahora vamos a ver cuál es la importancia de esta señalización. Las señales de seguridad, como ya lo mencionaron, nos van a servir ¿para qué? Para informar o advertir de la existencia de un riesgo o peligro, de la conducta a seguir para evitarlo
de la colocación, de la localización de salidas o elementos de protección o para indicar la obligación de seguir una determinada conducta. Entonces, para realizar un plan de señalización va a ser necesario que se observen los puntos visuales de la estancia, la colocación de los letreros de señalización en el lugar de trabajo es indispensable como forma de prevención de accidentes. Estas señales deben ser claras y simples, orientadas a la mayor visualización posible. Dicha señalización no solo debe ser dirigida para los empleados, ya que en el local pueden acudir personas ajenas a esto, por lo cual será útil la señalización en caso de siniestros. Es importante también tener a estas señales en buen estado. Ahora, los tipos de señalización de seguridad. Tenemos según el significado de esta señal. Tenemos las señales de prohibición. Esto va a significar lo que no se debe hacer. Se representa con una corona circular con banda oblicua diametral y va a ser de color rojo. Tenemos como por ejemplo prohibido fumar, prohibido el uso de celular, prohibido sentarse o prohibido pasar. Tenemos también las señales de advertencia. Esto es lo que hay que tener precaución. Se representa con un triángulo equilátero delimitado por una banda y será de color amarillo. Tenemos como por ejemplo el riesgo eléctrico, riesgo de aplastamiento o alta tensión, peligro de muerte. También tenemos las señales de obligación. Esto es lo que se debe de hacer. Se representa con una circunferencia externa y es de color azul. Tenemos como por ejemplo el uso de casco obligatorio, uso de ropa ajustada, el uso obligatorio de la mascarilla. Luego tenemos las señales de cerramiento. Aquí se encuentra el emplazamiento de los primeros auxilios y la señalización de las vías de evacuación. Se representan con un cuadrado o rectángulo y son de color verde. Tenemos como por ejemplo los primeros auxilios, camilla de socorro, salida de socorro, entre otros. Y tenemos también la señal indicativa. Tenemos como por ejemplo el extintor. También se encuentran las señales según las características de la señal. Encontramos en forma de papel, luminosas, acústicas o gestuales. Ahora vamos a observar un video acerca de la importancia de la señalización.
Bien, ahora, ¿cuál va a ser la importancia del uso de los elementos de protección personal? Muchos trabajos pueden presentar riesgos y peligros para quienes lo realizan. Entonces, por este motivo, el uso de los elementos de protección personal va a ser fundamental para resguardar su seguridad y protegerlos frente a algún tipo de accidente. Estos elementos de protección van a corresponder a cualquier equipo, aparato o dispositivo especialmente diseñado y fabricado para resguardar el cuerpo de cualquier daño provocado por accidente del trabajo o enfermedad. No evitan es claro que no evitan el accidente o el contacto con algún elemento agresivo, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. Por este motivo, su uso se enmarca dentro de un plan preventivo para respaldar su implementación. Entonces, esto nos va a proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona. Nos va a mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y nos va a disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador. Ahora, ¿cuáles son los principales factores para el uso del equipo de protección personal? ¿Qué es lo que debe haber? En primer lugar, debe haber un compromiso de las personas que manejan el trabajo, tanto a nivel ejecutivo como aquellas con responsabilidades operativas, contando además con la concientización de la necesidad de uso de parte de los empleados en general. También debe haber un análisis de los riesgos de las tareas que se realizan para la correcta adopción del tipo de equipo de protección personal necesario. También se debe pensar en el control y prevención de los riesgos y debe haber una continua capacitación y entrenamiento del personal. Ahora, la utilidad de los equipos de protección personal. Estos equipos de protección personal son una alternativa de protección de las personas ante los riesgos que están presentes en las diferentes áreas de trabajo. Por eso se debe conocer la utilidad de estos. ¿Y para qué están diseñados estos equipos de protección personal? Están diseñados para protegerlo de algún peligro para su salud o integridad física. También son adecuados para algún tipo de riesgo y se aplican cuando las soluciones de fondo no son las más adecuadas. Y como ya lo dije anteriormente, requieren una capacitación y seguimiento continuo. Bien, ahora, ¿cuáles son los tipos de EPP y especificaciones según su uso? Se va a requerir protección cuando se va a trabajar con productos químicos líquidos, cuando en el ambiente de trabajo vemos que hay este polvo, partículas, cuando se trabaja en soldadura, cuando hay riesgos de golpes o cortes. Ahora,
El casco de seguridad industrial también es un elemento muy importante en cuanto a la protección de golpes que se puedan producir en la cabeza. Este tipo de casco va a estar diseñado para resistir el impacto de 4 kilogramos que caen desde una altura de 1.5 metros. En las manos también es muy importante la protección. Son específicamente estos elegidos según el uso que se les va a dar. Y la selección va a incluir el material del guante, ya sea en tanto su espesor y duración. En los pies pueden ser también zapatos, botines, borceguíes o botas de seguridad, los cuales deben de tener puntera de acero, suelas antideslizantes o de propiedades especiales, ya que estos le van a proteger también, estos equipos de protección los van a proteger de quemaduras, abrasiones, lesiones eléctricas, cortes, productos químicos, pisadas sobre objetos punzantes, en resbalones o caídas, en la entrada de humedad o polvo en el pie, en caídas sobre objetos pesados o punzantes. En los oídos, los protectores auditivos son endourales o de copa y se deben de usar cuando el nivel de ruido supera los 85 decibeles. Cuando hay posibilidad de ruidos de alta intensidad puntuales o ya sean frecuentes que dificulten el trabajo que se realiza. Ahora, los protectores del cuerpo pueden ser de diversos tipos, como protección de caídas, las ropas especiales para los soldadores, la protección contra el agua, protección contra productos químicos, ropa especial de oficio, ropa antiinflama o retardante del fuego y la protección contra el frío. Ahora, los protectores de las vías respiratorias pueden ser, uno, la mascarilla descartables comunes, respiradores con cartuchos recambiables, como se ve en la imagen, la mascarilla completa, los capuchones de protección con aire para escape de gas fosfinas. Ahora, los protecciones ergonómica. Se usa en aquellas tareas donde se exigen el levantamiento de peso o movimientos repetitivos durante la jornada laboral. Los protectores de riesgo ergonómico pueden ser las tobilleras, como se puede apreciar en la imagen, los protectores lumbares, que son como las fajas. Ya. Continuando con la exposición, tenemos otro punto importante que es limpieza y mantenimiento. Dentro de esto, no tan solo es suficiente tener o contar con el equipo de protección adecuado, sino también mantener un mantenimiento adecuado de ellos, ya que, por ejemplo, en la mayoría de, nuestros compañeros nos han venido explicando cada uno de ellos. Por ejemplo, en lo que es el casco nos venían explicando de que va a proteger lo que es la parte de la cabeza, pero en el momento en el cual nosotros ya vemos que hay rayaduras o que hay o alguna parte que ya está quebrada, ya no va a cumplir la misma función que tiene que cumplir como cuando está sin ninguno de estos. Al igual que, por ejemplo, con los lentes de seguridad son un equipo de protección muy importante, pero en el momento en el cual ya encontramos que estos están raspados o que tienen algún pues en el lente está un poco ya no se puede observar bien, se torna un poco opaco, pues se tiene que comenzar a cambiar porque no va a cumplir la misma función que cumple. Incluso nos puede llevar a que tengamos un accidente laboral con respecto a ello. Igual las botas de seguridad. Las botas de seguridad tienen que tener un mantenimiento adecuado para que puedan cumplir la función adecuada de ellos. Y por último, y no menos importante, lo que son los guantes. Los guantes, apenas nosotros veamos que estos lleguen a tener algún hueco o que se tornen un poco más finos de lo normal, porque estos guantes son gruesos,
pues hay que informar y se tiene que hacer el cambio de ellos porque vamos a comenzar a sufrir algún riesgo laboral. ¿Cómo es el mantenimiento de ellos o cómo es que nosotros tenemos que guardarlos? Pues lo óptimo es tenerlo en una caja y que se mantengan aquí secos, limpios, y una vez que los utilicemos para guardarlos hay que limpiarlos o lavarlos y secarlos y guardarlos en una caja. Bueno, ahora vamos a comenzar con una actividad que se llama Consolidando lo aprendido. Estas preguntas, siguiente, estas preguntas las vamos a empezar a resolver para poder dejar en claro alguna inquietud que tal vez se haya dejado al aire durante la ponencia. Por ejemplo, ¿por qué es importante la señalización? Bueno, nos venían explicando nuestros compañeros de que es importante porque nos va a permitir a los trabajadores, en este caso ustedes, sean conscientes de que existen algunos riesgos y que deben seguir tal cual al pie de la letra algunas advertencias para no sufrir ningún accidente del tipo laboral. También nos decían de que nos va a permitir que se pueda dar un aviso general de forma urgente si la situación lo requiere, en caso ya haya sufrido algún evento anteriormente. También nos explicaban de que permite ayudar a los trabajadores a que sepan dónde se encuentran exactamente el puesto de socorro o las salidas de emergencia, así como el protocolo a seguir en caso de necesidad. En caso de ocurra algún evento o algún accidente laboral, ustedes ya tienen el conocimiento y saben a dónde ir para poder ya. ¿Has identificado alguna de estas señales dentro de tu área de trabajo? Bueno, estas señales de aquí, creo que la mayoría, tal vez de ustedes las han podido observar dentro de su área de trabajo. Por ejemplo, tenemos el uso obligatorio de casco. Dentro de su área, tal vez sí las han debido tener en cuenta. Por ejemplo, ustedes que trabajan en el área de mantenimiento, cargando lo que es cajas pesadas y todo lo demás, lo tienen que haber observado. Lo que es material inflamable. El material inflamable es algo que, por ejemplo, se cumple con lo que son los riesgos biológicos o riesgos químicos, o tal vez se trabaja con algún riesgo inflamable, y hay que evitar, obviamente, observar muy bien esto porque se tiene que evitar lo que son los incendios. El uso obligatorio de botas. Esta es una señalización que tal vez también ustedes la han de haber observado en su área de trabajo, porque es un uso obligatorio porque dentro de su trabajo, dentro del área en que ustedes trabajan, como también al igual que en el que les explicaba en lo que es el casco, trabajan con lo que es el material pesado. El prohibido fumar, para evitar, si es que se trabaja con algún riesgo biológico o con algún químico nocivo. Las mangueras contra incendios, en lo personal, yo lo he visto en lo que son los lugares de los, en lo que son las unidades de bomberos, pero tal vez en sus áreas también las han observado. Riesgo biológico es una de las señalizaciones más comunes que hemos observado en lo que es un hospital, y en sus áreas sí deben entender. El extintor es una de las señalizaciones que todos los hemos observado, no tanto en las áreas de trabajo, sino también en lo que son en nuestras casas. La ruta de evacuación. En caso de los sismos, hay que tener muy en cuenta esta ruta de evacuación para poder saber cuáles son las salidas. El no botar basura en el piso y usar los cestos. Esta es una señalización que también la hemos observado no tan solo en los lugares de trabajo, sino también en las áreas públicas. El riesgo de explosión en los lugares donde se usa, por ejemplo, medios radiactivos o algún eventos, sustancias nocivas. El prohibido comer en esta área, una señalización que tal vez la han observado en su área de trabajo. En lo personal, yo lo he observado, por ejemplo, en lo que es la universidad, en las aulas, yo también lo he observado. Las bajas temperaturas, tal vez no las hayan observado, pero es una de las señalizaciones muy importantes para poder evitar lo que son las quemaduras por frío. El prohibido el paso solo personal autorizado. Esta es una señalización que tiene que tenerse muy en cuenta porque, por ejemplo, en el lugar en que, tal vez en el área en el cual trabajo,
en el área que ustedes trabajan, perdón, tal vez han de haber llegado algún niño y a veces los niños quieren pasar. Entonces, estas señalizaciones hay que tenerlas muy presentes. Y el riesgo misceláneo, que son variedad de riesgos que están dentro de, ¿no? Ahora le doy paso a mi compañero. Ahora bien, para seguir consolidando lo aprendido después de la ponencia, vamos a hablar por qué es importante el uso de los equipos de protección personal en el trabajo. Va a ser importante por 3 razones muy relevantes, como son que va a disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador, va a mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador. Y 3, porque va a promocionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona. Estas 3 importantes más relevantes para usar el equipo de protección personal va a depender según los riesgos de los que estén expuestos. Por ejemplo, alguien que esté trabajando con vidrios en las ventanas, por ejemplo, en su casa tiene que usar guantes, o también para el traslado de algunos materiales que puedan tener un riesgo de golpe en la cabeza, es muy importante usar el casco. ¿Qué equipo de protección personal utiliza usted en el trabajo? Acá, según las funciones que ustedes van a cumplir, se considera que tienen que utilizar estos equipos de protección personal cada vez que ustedes van a realizar sus labores. Protección auditiva, porque ustedes están expuestos a unos decibeles más altos de los que están permitidos en nuestro organismo. La protección de la cara para la cabeza, protección respiratoria, como es ahora el uso de la mascarilla o respirador por la pandemia del COVID. Protección visual, tienen que trabajar con lentes. También accesorios como son la faja, o que es un protector lumbar, protección para las manos, los guantes, ropa de protección, según el material o las labores que vayan a realizar. Y muy importante también el protector de pies, porque esto a veces puede servir como un aislante para un riesgo eléctrico o para un resbalón en un charco de agua, y entre otras cosas. Muchas gracias. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestra ponencia y nos despedimos todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.